Aquí tenemos a Pilar Mora, que es nuestra invitada y que definitivamente tenemos un tema severamente interesante el día de hoy para compartirles a todos ustedes. Y pues primero que nada quisiera que Pilar te presentes y que platiques un poco de la generalidad de a lo que te dedicas. Bueno, pues yo tengo un postdoctorado, soy especialista en micotoxinas y cómo afectan las toxinas de los hongos en la salud mental infantil. Y bueno, todo esto comenzó porque hace algunos años a uno de mis hijos lo diagnosticaron con autismo. Y en ese entonces yo estaba ya haciendo una investigación para el postdoctorado y yo no estaba conforme con ese diagnóstico, entonces pues me iba a dar de baja. Y el doctor que guiaba mi investigación me dijo que no, que mejor investigara qué era lo que estaba pasando, porque si no lo hacía yo, pues nadie lo iba a hacer, porque si a mí no me importaba a mi hijo, pues a quién le iba a importar, ¿no? Así que un día se me quedaron las palabras en la mente y un día me desperté y dije, bueno, pues sí tienes razón, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Así que a raíz de eso fue que investigué qué es lo que podría haberle estado pasando y afortunadamente lo encontré. Y la causa de ese padecimiento que sí parecía autismo, pero no era autismo, era una infección intestinal, fue un hongo. Entonces, desde ese momento, desde que yo descubrí qué era lo que estaba pasando, me he dedicado a investigar más y más y más qué es lo que hay atrás de todo esto. Y afortunadamente, solo cambiando la alimentación se eliminó el problema. Entonces, todas esas características que parecían autismo se eliminaron. Entonces, pues ya llevo casi que son como 8 años investigando este tema y pues he encontrado cosas que no me hubiera imaginado jamás. ¡Qué locura! Es que investigar hongos es muy complejo, investigar parásitos también es muy complejo, porque los parásitos mutan con tal de sobrevivir. O sea, son organismos que pueden involucionar si eso es lo que les va a asegurar la sobrevivencia. Wow. Entonces, tú puedes estar viendo un organismo que tiene ciertas características y cuando lo analizas a lo mejor un día después, pareciera que estás viendo otra cosa. Entonces ya no sabes si es lo mismo o no es lo mismo. Y obviamente la dificultad de los hongos es que son muy difíciles de clasificar. Hay millones que no se han clasificado. Entonces es que no sabemos ni siquiera qué en realidad qué son. Entonces, esta rama de la ciencia está muy limitada todavía. ¿Cómo se llama la rama? Micología, vamos a decir micología aplicada o micología médica, lo que es la microbiología, sí enfocado a lo que es la medicina. Todavía está en pañales, o sea, ahora se ha hecho investigación y se habla mucho de la flora intestinal. Últimamente oímos mucho de los probióticos y la microbiota y los fermentados y todo esto, pero en realidad esto va mucho más allá, porque estos organismos, lo que se sabe ya, que se demostró en Stanford hace algunos años, fue el doctor Robert Sapolsky el que lo demostró, es que estos organismos pueden determinar conductas, emociones, pensamientos que no son tuyos, que son del organismo que te está parasitando, y como son organismos inteligentes, te van a manipular para hacer lo que ellos necesitan para sobrevivir. Y que es justamente las conclusiones que tú llegaste anteriormente. Tuve la oportunidad de leer tu libro lo leí hace meses, y hubo 2 cosas que me llamaron la atención. Evidentemente la que estás diciendo, y la segunda que tiene que ver con que lo denominas el segundo cerebro, que es toda la flora intestinal, ¿no? Entonces, quisiera que primero ahondáramos, para cerrar el tema que me parece interesantísimo, ¿cómo es que... Es decir, ¿qué conductas son las que las bacterias
tienen con nosotros. ¿Cuáles son esas conductas? Ok, mira, te voy a poner un ejemplo hablando del Toxoplasma gondii, que es un protozoo. Ese organismo lo hemos oído que tiene que ver con los gatos, ¿no? Los gatos son los que nos van a transmitir ese parásito. ¿Qué es lo que hace este protozoo, el toxo, cuando infecta a un ser humano? Lo que va a hacer es que en el cerebro va a cambiar el sentido del miedo por placer. O sea, lo que te da miedo generalmente, este organismo va a hacer que te cause placer de tipo sexual. Wow. Entonces, claro que la persona que está intoxicada con toxo, además de que hay personas que tienen dolores de cabeza muy fuertes, o sea, tienen malestares físicos, también van a hacer cosas que a otras personas les causarían miedo, como por ejemplo manejar a altas velocidades en la noche con los faros apagados o en motocicletas, o sea, hacer cosas que sabes que son muy peligrosas. Eso casi siempre coincide con una persona parasitada con toxo. Es decir, son patrones, o sea, el patrón del toxo es lo que mencionas, que tiene que ver un poco como con conductas muy arriesgadas. Es una de las conductas. Es una. Otra conducta que hace el toxo es hacer que traigas gatos a tu casa. Esta imagen típica de la señora o señor que vive solo con 50 gatos es porque ya está intoxicado. Wow. Lo que le pasa a estas personas es que el olor de la orina de gato les causa placer sexual. En vez de que sea desagradable para ellos, es muy agradable y eso les causa. Entonces, los hace personas aisladas, solitarias, y entonces traen más a más gatos porque ese olor... ¿Y el que está parasitado se da cuenta de eso? O sea, no. ¿Yo me doy cuenta de que eso me está produciendo placer o no? No, porque este organismo va a interferir con las conexiones cerebrales, entonces, pues para ti ahí me gustan los gatos, ¿no? Y hasta ahí vas a llegar. Pero realmente se alimentan, digo, ahí es como digamos el ciclo, ¿no?, de vida de los parásitos es ese, ¿no?, que se alimentan de, me imagino, las... perdón un poco la ignorancia, ¿no?, pero las partículas o del gato, de bueno, qué se alimentan. En el caso del toxo en particular, lo que hace que la persona infectada traiga más gatos a su casa, es que el toxo solo se puede reproducir en el intestino de otro gato. Entonces, para asegurar su supervivencia, necesita atraer a más gatos. Ya, ok. Entonces, la persona que está infectada va a traer más gatos a su casa porque entre más olor a orina, más placer sienten. No, es una de las razones por las que traen tantos gatos. Alguna vez tú y yo comentamos el tema de la kombucha y sería interesantísimo porque hoy está muy de moda que todo el mundo anda tomando kombucha y desde que tú me dijiste que no, ya no la tomo, o sea... Bueno, el tema de la kombucha sí es un tema porque ahora resulta que todos son expertos fermentadores y todos fermentan kombucha y kefir y búlgaros y tíbicos en sus casas y la realidad es que son caldos de cultivo. Y si tú no sabes bien lo que estás haciendo, lo que estás es literalmente cultivando organismos que no sabes qué son y después pues te tomas eso. ¿Qué es lo que pasa con el kombucha específicamente? El kombucha es un hongo y en Japón, porque es originario de Japón, lo fermentan en barricas de roble blanco. Entonces, hay todo un proceso de fermentación que tiene todo un porqué y un cómo. Lo que yo veo que sucede en México es que fermentan el hongo, lo tienen hasta en barriles, tambos de plástico allá en el garage. O sea, da lo mismo donde sea. Y al ser un caldo de cultivo, lo que hace es que ahí van a vivir muchos organismos distintos en un sistema que se llama simbiosis. O sea, entre ellos mismos se ayudan a sobrevivir. Cuando hemos hecho análisis del té kombucha, hemos encontrado que hay organismos que son cancerígenos como el aspergillus o como cándidas que son muy agresivas. Pero bueno, pues la gente se lo toma pensando que va a equilibrarle entonces que los va a limpiar. Que los va a desintoxicar y que la flora intestinal. En realidad, claro que el té kombucha puede ser curativo, pero yo creo que en Japón la gente que lo sabe cultivar muy bien. Yo me he dado cuenta de que las personas que se intoxican con té kombucha coinciden en decir que ven a un hombre pájaro, por ejemplo. Y ese hombre pájaro es un ser de la mitología japonesa que se llama Tengu. Entonces está relacionado porque
al final son hongos y los hongos, muchos son alucinógenos. Entonces, yo me he dado cuenta en casos, gente que me lo ha platicado, que cuando suspende el té kombucha se terminan las alucinaciones del hombre pájaro, ¿no? Wow. Y aparte está muy interesante porque ahí se puede distorsionar muchísimo la realidad en que yo ya estoy viendo a mi guía, ya estoy viendo a mi maestro o a mis seres, ¿no? Y al final cuando realmente son los hongos que estás alucinando. Exactamente. Sí, estás alucinando. Exactamente. Porque los hongos microscópicos también son alucinatorios. O sea, te hacen ver cosas que no son. Incluso es muy interesante ver cómo modifican la percepción, ¿no? Tengo un caso de una chica que me decía, es que yo no puedo creer los novios tan feos que yo tenía. ¿Por qué no me daba cuenta que eran todos tan feos y tan desagradables? Y, o sea, ahora que los veo no puedo creer que hayan sido mis novios, ¿no? Entonces, estos organismos de verdad cambian la percepción de la realidad. De la realidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y es decir, que ahora lo que estás confirmando, bueno, que además está confirmado ya también por la comunidad científica, es que diferentes organismos crean también diferentes patrones de conducta. Sí. ¿No? Así es. Digo, creo que la pregunta obligada es ¿cómo podemos evitar que estos organismos entren o tener precauciones para lograr tener una vida, digamos, un poco más llevadera, ¿no? A mí me encantaría que antes de que nos conteste esto aquí, ¿no? Pueden ponerte en riesgo de matarte, pueden ponerte en riesgo de a lo mejor matar a alguien o lastimar a alguien. O sea, estos bichos, por decirlo de esta forma, pueden verdaderamente amenazar a otros o amenazarte a ti. Sí. Hay organismos que se ha detectado que cuando la persona está muy, muy parasitada por el microorganismo de este tipo, empieza a tener, por ejemplo, pensamientos suicidas, ¿no? O pensamientos de... Ellos dicen que escuchan que alguien les habla, ¿no? Entonces, esto se ha diagnosticado como esquizofrenia, por ejemplo. Pero ellos reportan decir, por ejemplo, es que me están diciendo que vaya por un cuchillo y mate a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que yo oigo más de los niños. Los adultos difícilmente lo van a decir así tan, ¿no? Sin pensarlo. Pero los niños sí lo dicen. Y lo que yo me he dado cuenta es que una vez que se hacen cambios en los hábitos, esto empieza a desaparecer. Estos pensamientos y estas conductas desaparecen completamente, porque el organismo es el que está generando esos patrones de pensamiento que son erróneos. Y al final, bueno, lo que tú sabes y lo que has visto es que a simple vista no se ven. O sea, si yo voy con alguien y que me saque sangre para checarme o que me tome alguna muestra, no se ven muchos de estos microorganismos que tú hablas. No se ven porque muchos de ellos, específicamente los hongos, se pueden confundir porque son muy similares a los glóbulos blancos, que son los linfocitos, por ejemplo, los eosinófilos, los neutrófilos. Hay muchas células que se parecen a simple vista. Obviamente ya cuando se utilizan tinciones o se utilizan técnicas de diferenciación específicas, los podemos ver. Pero esto de verdad está en pañales, o sea, esto sabemos nada, sabemos, o sea, tenemos identificados, nosotros en nuestro caso la investigación que hemos hecho nada más un solo organismo, que tenemos una idea de los patrones de conducta que genera y de las emociones que genera. Del otro que les hablo, el toxo, esta investigación se hizo en Stanford, pero la realidad es que se sabe muy poco de qué organismo es el que causa qué pensamientos y qué conductas y qué emociones, porque incluso hay organismos que al robar electrones, que es literalmente energía negativa, se van a alimentar de energía negativa. Entonces causan situaciones en las que hay ira, hay envidias, hay odio, porque eso mismo los está alimentando de forma literalmente energética. Y por ejemplo, si yo voy con un micólogo normal,
quizá no me pueda decir que tengo esto, tendría que ir contigo, ¿no? O sea, es como, no cualquiera puede ver lo que tú ves. Bueno, en realidad es que yo me he dado a la tarea de invitar a investigadores, a biólogos, micólogos, psiquiatras, homeópatas, que se interesen por esto porque es real. O sea, esto es algo que está ahí y que es real. Y pues bueno, yo hasta ahora hemos avanzado poco, vamos muy lento. Y en otros países, a mí me parece que es muy difícil hacer esto. El doctor Sapolsky, el doctor Robert Sapolsky, cuando publicó los resultados de su investigación, tuvo muchos problemas. Porque resultó que entonces, al darse cuenta que había un organismo que te quitaba el miedo, lo buscaron personas del ejército para invitarlo a pues hacer que los soldados no tuvieran miedo, ¿no? Yeah. Y que fueran a la guerra con más valor. Entonces él no se prestó a hacer eso y bueno, pues terminó yéndose de Estados Unidos. Ahora trabaja investigando por qué las cebras no se estresan en algún lugar de África, ¿no? O sea, literalmente así de radical. O sea, cambió radicalmente de... Sí, porque él no quiso, o sea, él decía que él hacía investigación por el ser humano, para el ser humano, no en contra de él, ¿no? Sí, o sea, tenía ese valor, ¿no? Que evidentemente hizo que negara la invitación del ejército. Entonces, eso truncó la investigación. Chin, qué lástima. Y ya. Pero bueno, a ver, de todas formas, se formó ahí un nicho de científicos en donde estás tú adentro, en donde están investigando, ¿no? Sí, estamos... Un poco como que les dieron la estafeta. Bueno, sí, yo ya... llevo algún tiempo observando porque verdaderamente es súper difícil demostrarlo todavía, pero hemos visto casos, hemos tenido casos, por ejemplo, en los que un niño que no habla arroja un parásito que mide 90 centímetros y entonces empieza a hablar, ¿no? ¿Cómo? ¿Arroja como de 90 como una centímetros? Lombriz, sí, como una lombriz de tierra que mide literal 90 centímetros, ¿no? Y entonces el niño empieza a hablar. Sí, esas cosas he visto que son, ¿cómo, no? Esto estaba ahí adentro y por eso el niño no hablaba. Hay casos que se dan así. ¿O el caso de la niña que no tenía pelo? Ay, sí, una vez tuve el caso de una chiquita que se le cayó todo el pelo. Y pues bueno, entonces empecé a investigar qué fue lo que le había pasado. Y ella estaba infectada con un hongo que se llama Rhizopus. Que lo que hace este hongo es acumular cadmio. Los hongos microscópicos son bioacumuladores de metales pesados de forma natural. Entonces, esta chiquita se había contaminado con cadmio y el hongo, que ella empezó a cambiar sus patrones alimenticios y solo comía alimentos que necesitaban este hongo en su proceso de producción industrial. ¿Y qué hizo el hongo? El hongo atrapó el cadmio excedente, pero como consecuencia se le cayó todo el pelo. O sea, fue un efecto de la toxicidad del hongo. Perdió el pelo. Pero también veía a un lobo. Ella veía a un lobo y ella decía que el lobo le decía cosas y en realidad ese caso fue muy particular porque creo que es el único caso que he tenido yo en el que no me pareció conveniente reducir la población del hongo. Si yo reducía la población de ese hongo, el cadmio se iba a liberar y muy probablemente iba a desarrollar cáncer muy rápido. Entonces, pues no era lo más conveniente. Pero ella decía que veía un lobo y que el lobo le decía cosas. Y ella también decía que venía de otro planeta y decía muchas cosas, platicaba muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, un poco extrañas, digamos, ¿no? Extrañas a lo mejor. Fuera de lo normal. Que parecen fuera de lo normal. Sí. Entonces yo a veces he pensado si es que estos organismos sí crean algún tipo de conexión con otras realidades o nada más son alucinaciones. O sea, eso yo todavía no lo puedo describir con palpar. Precisión. Sí, ahí hay muchas incógnitas todavía. Y aparte estaba muy interesante porque tú me mandaste la foto y el hongo era una bolita de pelos. Sí. Eso es o sea, era una bola de pelos horrible.
Entonces, cuando una persona no para de comer lo mismo, es porque está alimentando un organismo que de eso se alimenta, o ese es su, vamos a decir, lo que necesitan para reproducirse y desarrollarse. Pero yo he tenido niños que comen tierra, literalmente tierra. Entonces, estos organismos crean patrones alimenticios. Es como personas que solamente comen 5 o 6 cosas y lo demás no les gusta, porque el sentido del gusto lo van a limitar. Ellos empiezan a cambiar tu sentido del olfato, son organismos que les gusta el azúcar, les gustan los cereales. Entonces, van cambiando tus hábitos alimenticios y al consumir muchos cereales, muchos azúcares refinados, pastas, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a intoxicar el hígado y no va a haber producción de bilis. Propicias sí. el campo idóneo para que ellos se puedan reproducir, ¿no? Exacto. Fíjate, qué interesante. Y yo tengo una pregunta, a ver, que me acaba de surgir. Yo tengo el bicho, o el hongo, lo que sea, y ¿te lo puedo pegar a ti? ¿O aquí no? O si yo ando por aquí en la vida, o ¿te lo puedo contagiar? ¿Cómo se podría, o eso no se puede? ¿O qué pasa con eso? Bueno, la flora intestinal, por supuesto que se puede transmitir de persona a persona. Por ejemplo, cuando nace un bebé, los bebés, hablan de que los bebés nacen y son casi estériles, pero no es así. Los bebés ya traen mucho de la mamá, pero, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo que es muy simple. Un beso apasionado, ¿no? Esos de telenovela. Te pasan más de 10,000 millones de organismos. Wow. Entonces, no es que se te contagien, pero sí se transmiten. Y luego, ¿qué va a pasar? Mientras que tu flora intestinal esté fuerte y equilibrada, tu sistema inmune va a funcionar bien, entonces te lo pueden pasar y como entra va a salir. Pero si tu sistema inmune no está fuerte, si tu flora intestinal está desequilibrada y te entra algún organismo de estos y después lo alimentas y nada más le das lo que le gusta, entonces sí te puede causar problemas, ¿no? Pero no es como que te vayas a contagiar como tan fácilmente, sino que son organismos que necesitan todo un terreno para sobrevivir. Es, por ejemplo, como los moscos. Los moscos, va a haber moscos si tienes un charco de agua, pero si secas el charco, ya no va a haber moscos. Esto es lo mismo. Si tú tienes un ambiente adentro de tu cuerpo, un terreno biológico apto para ellos, van a sobrevivir y se van a reproducir. Y si no, no. Entonces no es tan fácil como que se te vayan a contagiar. Que se transmiten, sí se transmiten todo el tiempo. Y están en el aire, en el agua, en todos lados. ¿Y esto se da más frecuente en niños o en adultos o realmente...? No, realmente puede pasarle a cualquier persona. Obviamente un niño que ya tiene una flora intestinal muy desequilibrada y está parasitado, si eso no se atiende, conforme vaya creciendo, el problema va a ser peor y peor y peor, y puede ser que de adulto ya sea un problema grave que se manifieste como alcoholismo, drogadicción, problemas para socializar y algún otro mucho... Bueno, hay un abanico muy amplio de cómo se puede manifestar esto, ¿no? Pero en realidad yo me he enfocado, mi trabajo se ha enfocado a los niños, porque creo que corrigiendo esto en un niño puede tener una vida feliz y ser sano y poderse relacionar bien y tener niveles de aprendizaje considerados normales, ¿no? Ya en los adultos es más difícil, pero sí he tenido casos de adultos en los que comprenden lo que les está pasando y toman cartas en el asunto, ¿no? No es tan fácil, pero sí. Y de tus impresiones personales, o sea, cuando te diste cuenta que estaba este mundo de la micología, ¿cómo quisiera saber, la verdad, un poco, o sea, eso, cómo fue en tu vida personal, o sea, ¿cómo fue para ti esa...? Porque me imagino que fue un poco como una epifanía, ¿no? Pues mira, fue un poco, tal vez sí como una epifanía, porque yo no esperaba encontrarme esto. Exacto, sí. Por un lado, era lo último que me imaginaba. Yo pensaba que el colorante, lo que ya sabes, ¿no? Que la comida procesada y los colorantes y los refrescos, pero nunca me hubiera imaginado que las frutas y las verduras orgánicas, por ejemplo, pudieran ser la fuente de la contaminación de estos organismos. Entonces, obviamente sí, de ese momento en el que pude comprender toda esta información,
Sí ha cambiado mucho mi manera de ver el mundo y obviamente sí, de ese momento en el que pude comprender toda esta información, sí ha cambiado mucho mi manera de ver el mundo y de vivir, porque, bueno, no es que le tenga yo miedo a estos organismos, pero sí les tengo mucho respeto, sobre todo a los hongos, ¿no? Creo que ahora, bueno, después de años de investigar el tema, les podría decir que hay hongos para la ira, para la lujuria, hay hongos que causan envidia, hay hongos que causan miedo, hay hongos que causan pereza, otros tristeza. ¿Qué alimentos serán? Azúcares, azúcar procesado, alcohol, o sea, comida chatarra, pues, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención su caso porque ella es una chica muy sensible, muy inteligente y me ha descrito los procesos que tiene mentales cuando come estas cosas y cómo se siente y qué le pasa y qué piensa. Lo deja de comer y todo eso se elimina. Y es muy interesante también otro dato que les voy a platicar, porque estos como brotes de ideas exóticas que tienen que ver con los parásitos se manifiestan el día de la luna llena. Okay. Generalmente, ¿no? Eso también tiene que ver los ciclos de la luna. Y de ahí viene el término lunático. Porque los días de luna llena hay más asesinatos, hay más violaciones, nacen los bebés, ¿no? Entonces, esto es así porque cuando es luna llena, estos organismos se reproducen. Entonces el metabolismo se incrementa, la toxicidad se incrementa y da lugar a que la persona haga cosas que no haría a lo mejor un día que no fuera luna llena. Que no fuera luna llena. Claro que esto es en combinación con otros factores. Entonces, si alguien de los que nos estén escuchando ya se dio cuenta que el día de luna llena no puede dormir o le pasan cosas raras, tiene parásitos. O sea, se tiene que desparasitar. Esa es la señal. Sin temor a equivocarme de que la persona está parasitada. La luna llena. Cuando la luna llena causa problemas. Acabas de decir algo también clave. ¿Cada cuánto recomiendas la desparasitación? Bueno, es que cuando yo hablo de parásitos no hablo de lombrices ni de amibas. Hablo de todos los organismos que pueden vivir adentro de ti y se pueden aprovechar de ti para salirse con la suya. Entonces, una buena desparasitación por lo menos requiere 3 meses y no se va a llevar a cabo solo tomándote una pastilla. Tienes que dejar de alimentar al organismo que te está parasitando. Si no lo matas de hambre, no lo vas a controlar. Esto es como una guerra. Entonces necesitamos muchas estrategias para poderlos controlar, porque son seres con inteligencia. Además, eso también ya está sí, eso también me demostrado. Parece súper interesante. O sea, cómo o sea, es decir, que tendrían procesos inteligentes de supervivencia, pero ¿de verdad es inteligencia lo que tienen? O sea, pues mira, hay un experimento que de hecho está explicado en una plática de TED, si lo buscan en internet lo van a encontrar, que es un hongo que le ponen una hojuela de avena en un laberinto. Entonces es un hongo que es de tipo plasmático, ¿no? Y llega más rápido a la avena que una computadora. Entonces yo creo que sí tienen algún tipo de inteligencia. Y otro caso que también ya se ha investigado mucho es que los árboles se comunican a través de las raíces por la información que los hongos transmiten entre ellos.
A ver, otra vez, o sea... Otra vez. Los árboles en los bosques tienen raíces. Exactamente. ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que en estas raíces crecen organismos, por ejemplo, algunos se llaman micorrizas, son hongos, ¿no? Uh-huh. Y estos hongos van a ayudar a que el árbol absorba los nutrientes de la tierra. Pero si hay un árbol enfermo... Son sus amigos, ¿no? Los hongos, de alguna manera. Unos son amigos, otros no, pero bueno, unos sí son amigos. ¿Qué va a suceder? Si estos hongos detectan que el árbol está enfermo, van a mandar señales de tipo neuronal, por ejemplo, como las de nuestro cerebro. Uh-huh. En la tierra hay estas conexiones entre las raíces, entonces los hongos mandan señales de tipo neuronal para que otros árboles bajen nutrientes y ellos puedan subirlo al árbol enfermo. Wow. Entonces, ahí, si no es la inteligencia del organismo, sí hay una inteligencia que a lo mejor no podemos entender, que sí se manifiesta en estos organismos. Órale, eso... Vaya, para mí es algo que me vuela la cabeza. Ten por seguro que saliendo de aquí es que soy un ávido lector, voy a comprar algo referente a lo que acabas de mencionar, porque me parece que otra cosa, ¿no? Aunado a todo lo que estás diciendo, es que en el mundo fungi, pues es el menos explorado, de hecho, de todos. Entonces, es justamente lo que platicabas un poco al principio, que es el mundo, más bien, la comunidad científica casi no sabe al respecto. Saben mucho, pero son organismos muy complejos. Okay. Entonces, es muy difícil descifrarlos. Por ejemplo, se habla de que los hongos tienen 6 sexos. O sea, no hay masculino y femenino, no, hay masculino, femenino y otros 4 sexos diferentes en los hongos. ¡Qué locura! Entonces, ¿cómo es eso es que, ¿no? Sí. Y bueno, tienen propiedades muy particulares que no que son difíciles de comprender. Por ejemplo, hay algunos hongos que no cumplen la ley del espejo, o sea, no se reflejan. Uh-huh. Como cualquiera de nosotros nos reflejaríamos en un espejo. Bueno, pues hay hongos que no se reflejan. Con ley del espejo te refieres a este proceso psicológico en el que yo veo mis problemas en los de la otra persona, o... Exacto. Esos hongos lo que van a hacer es interferir con la empatía. Entonces, tú no vas a poder verte en otra persona, no vas a poder ser, pues, caritativo, no vas a poder ser generoso, no vas a comprender a la otra persona, porque estos organismos no te dejan reflejarte, encontrarte con la realidad, ¿no? Con otro ser humano, ¿no? Porque no dejan que te reflejes. Con esa capacidad empática. Exacto. Entonces yo creo que mucho de lo que se habla del ego tiene que ver con esto. Wow. Es el yo, y tú no existes, y yo primero y yo después. Y también creo que mucho del mundo en el que vivimos tiene que ver con esta forma de ser en la que voy yo primero y yo después. Y no vemos que si no estamos todos bien, no podemos estar bien. No, pero sí, claro. Ahí hay algo que yo intuyo, que puede tener que ver con estos organismos y sus características. Fíjate, es algo... Es interesantísimo. Sí, no, claro, es algo completamente nuevo para mí. O sea, no es... Yo hice el protocolo de Pilar hace tiempo y a mí se me cambió. O sea, yo antes comía muchísimas gomitas, tenía comía mucho azúcar, vivía con una ansiedad y a mí se me cambió. O sea, fue muy duro el protocolo, pero a mí, María José Vega, me hizo mucho bien. Pero platica esa experiencia. Yo creo que estaría buenísimo para que la gente sepa un poco. Sí, bueno, yo tenía ansiedad desde mucho tiempo y también era como muy iracunda y de repente me enojaba, pero sobre todo el tiempo tenía gomitas en todos lados y las tenía en la bolsa o sea, era una sensación de ansiedad de bake. Compra las gomitas, o sea, azúcar, pan y todo, y de repente encuentro a Pilar hace tiempo y entonces pues yo dije vamos a probarlo, ¿no? Y lo probé y verdaderamente a mí me cambió la vida después de haber hecho el protocolo. Después obviamente yo trabajé una parte a niveles emocionales, pero lo que me cambió la química cerebral es haber dejado el azúcar, porque hoy a la fecha tú lo sabes, sí. O sea, no como eso. Y me siento bien, mis estados anímicos son emocionalmente estables. Yo sí veo una diferencia en mí, o sea, cañón, una diferencia muy cañona. Yo creo que todos deberían de hacer el protocolo de Pilar. Y este protocolo, lo que incluye, digo, para platicar, para cerrar bien, son caldos de
hueso. Sí, platica un poco de eso, yo creo que también valdría la pena. Bueno, esta es una metodología que mi recomendación es personalizarla. ¿Por qué? Porque eso es un error de las dietas que luego se ponen de moda. Es como ahora todos vamos a comer lo que dice la dieta de la zona o la dieta de Atkins o la dieta de la otra. Y en mi opinión, lo que hay que hacer es diseñar estrategias alimentarias. Es qué es lo que tu cuerpo necesita en este momento que tengo 40 años y que tengo esta actividad y que me está pasando esto y que tengo estos síntomas que no me gustan. Por ejemplo, ansiedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi recomendación es personalizarla, pero si hablamos de generalidades, de lo que se trata esta metodología es darle a tu cuerpo nutrientes que va a absorber muy fácilmente y que van a alimentar a las células de tu cuerpo y no a los organismos que no tienen por qué estar ahí y además que están ahí de forma descontrolada. Entonces lo que se evita son azúcares, alimentos procesados, chatarra, y bueno, y ya si detectamos algún alimento al que eres adicto, porque a eso hay que poner atención. Lo que más te gusta es lo que más te hace daño. Y ahí está la dificultad de dejarlo. Exacto. ¿No? Uh-huh. Esa es la guerra que mencionaba. Esto es una guerra, ¿no? Y yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que esto va más allá de no comer esto, sí comer esto. Me he dado cuenta de que literal esto, si ya te pones a analizarlo más profundamente, es como una guerra entre el bien y el mal. Porque adentro de ti hay bichos que algunos pues son buenos y algunos son malos, ¿no? Y me refiero, cuando hablo yo de un bicho malo, es al que no está a favor de la vida del hospedador. O sea, el que te va a enfermar o el que te va a llevar a la muerte. Ya sea porque estás haciendo conductas, cosas que son peligrosas, o ya sea porque te alimentas pésimo, o ya sea porque tienes emociones muy negativas que a lo mejor te están aislando de las personas que te quieren. O sea, hay muchos factores, pero al final lo que yo veo es que estos organismos no te dejan ser feliz, no te dejan vivir en paz y no te dejan estar sano. Wow. Y también algo bien interesante es que no solo resuelve el tema del Asperger y tal. Hay un caso también que era de fibromialgia o de Sí, la fibromialgia. Esto que es, bueno, ya hay muchas ya padecimientos últimamente que cada vez son más comunes y ya se está normalizando esto, pero sí he tenido casos de mujeres con fibromialgia que les duele todo el cuerpo. Bueno, eso es una acumulación de ácido láctico. Esa la producen los hongos. Entonces es como si fueras a correr, pero no fuiste a correr y entonces te duele todo el cuerpo y ya no sabes ni qué te duele porque a nivel muscular. Te duele todo. Dicen que hasta la muela que ya te quitaron y la uña que ya te cortaste te duele, ¿no? Y eso sí tiene que ver. Yo he encontrado patrones de alimentación, son mujeres que fuman mucho, son mujeres que comen muy mal y que sí tienen mucho ácido láctico acumulado en los músculos y entonces pues les duele todo. Pero cuando dejan de comer, sobre todo chocolates, les gustan, no sé por qué mucho los chocolates a este grupo de personas. Cuando dejan de comer eso, mejoran muchísimo. Yo tengo un caso de una paciente que le mandé a Pilar y que después del tiempo regresa y me dice, después de 20 años que no me curaba, hoy tengo el 10%, el 5%, o sea, nada, no tengo absolutamente nada y estoy bien. Sí, tenía fibromialgia. Sí. Y o sea, yo lo he visto, yo lo he vivido. Es increíble lo que hace Pilar. Sí, entonces otra vez se comprueba esta ya famosa y milenaria frase de que eres lo que comes, ¿no? Eres lo que comes, pero más bien eres lo que estás alimentando. Fíjate, esto va más allá. Okay. Eres lo que estás alimentando. Sí. ¿No? Sí. Porque si tú en tu cuerpo tienes un jardín de flores, verduras y frutas, y eso comes, ¿no? Y comes bien, tienes tu granjita y tu... Eres lo que estás alimentando. Pero si tienes un basurero, pues va a estar lleno de cucarachas, ratas y todo lo demás. Y yo creo que esta pregunta también valdría mucho la pena. No sé si tenías la respuesta, pero... podría ser hereditario, es decir, por ejemplo, si la mamá ya tiene estos problemas y está gestando a un bebé, al bebé le podría heredar esta misma, pues digamos,
campo orgánico? Sí, mira, hay organismos que sí cruzan la barrera placentaria. Entonces, sí hay organismos que sí puede adquirir el bebé desde que se está gestando. Ahora, cuando nace el bebé, si nace por cesárea, pues ya va a traer ahí un hándicap, ¿no? Va a estar en desventaja, porque los bebés que nacen por vía vaginal absorben, bueno, o tragan flujo vaginal, y eso ya es flora intestinal para el bebé. Y después tenemos el problema de que las mamás que amamantan a los bebés y las mamás comen pésimo, pues los bebés van a estar mal desde bebés. Entonces, sí hay algo que sí le van a heredar a los niños. Y además hay otro factor. Estos organismos son epigenéticos. ¿Eso qué quiere decir? Que van a modificar tu cadena genética. A lo mejor a ti no te iba a dar cáncer, pero estás lleno de organismos que son cancerígenos, te da cáncer. Entonces, ahí ese es otro factor que hay que considerar. Claro. Sí, yo me quedo con esta idea de que, bueno, entonces no eres lo que comes, eres lo que alimentas, ¿no? Y que justamente en este, pues, en proceso sí es un poco como concientizar también cuáles son nuestros hábitos. ¿Qué es lo que tú haces recurrentemente para, pues, justamente evitar una complicación como estas? Yo personalmente en mi vida, mira, la verdad es que ninguno de nosotros, o sea, yo no te voy a decir que yo no tengo parásitos, no, todos tenemos, yo también tengo y todos tenemos, pero pues mi recomendación es limitarse, o sea, no nada más comer lo que te gusta, no limitar tu alimentación a ciertas cosas, porque es muy común que las personas desayunan todos los días lo mismo, comen más o menos lo mismo, cenan lo mismo, ¿no? Entonces eso es lo que va creando estos desequilibrios. Yo pues me desparasito de vez en cuando.